Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 5, la producción al mínimo costo, que en realidad vamos a ver lo que son los costos y algunas técnicas que utilizan los costos para disminuir evidentemente el precio sobre el cual nosotros fabricamos y que pues busca que la empresa sea cada vez más productiva, produciendo más y bajando sus costos, que eso sería lo ideal de cualquier empresa y que al mismo tiempo, bueno, pues permitirá que la empresa siga invirtiendo y siga desarrollándose en diferentes ámbitos de su componente administrativo. Por lo tanto, es necesario que revisemos algunos temas, revisemos algunos elementos técnicos sobre el cual se basa este tema y lo puedan entender perfectamente bien. Y sin más que agregar, comencemos. Lo primero que tenemos que establecer es qué es el costo. Y el costo es la suma de la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos o los costos indirectos, que hoy se les llama así, que se utilizan en los procesos productivos y que al final vamos a obtener un producto ya terminado. Pero antes de entrar en materia de lo que son los costos, a mí me gustaría hacer una diferencia entre un costo y un gasto, que es una pregunta pues realmente recurrente entre los estudiosos de la administración, como son ustedes, y la definición es muy simple. ¿No? Un gasto es una inversión que no retorna, esto es que se pierde el dinero, que ya no lo podemos recuperar de ninguna forma. Y el costo es una inversión que tiene un regreso, esto es que sí nos deja una utilidad, siempre y cuando haya un proceso sobre el cual se establezca una venta o se establezca una forma de que regrese ese dinero. Por lo tanto, decíamos que los costos es la suma de las materias primas, la mano de obra directa en el proceso productivo y los costos indirectos, que antes en la época de las cavernas se llamaban gastos indirectos. Evidentemente, conforme pasan los tiempos, nosotros tenemos que cambiarle los nombres o un poquito los nombres a las cosas, aunque en realidad representen lo mismo. Es parte de la actualización que la administración y la economía y prácticamente todas las ciencias hacen. ¿No? Determinar un concepto que se acerque más a lo que se quiere establecer. Aunque no necesariamente esto funcione, sobre todo en este caso, porque realmente utiliza un concepto diferente para referirse a los mismos elementos. Pero bueno, continuemos. Y una vez que sabemos que los costos están integrados por la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos, tendremos que ir definiendo cada una de ellas. Por lo tanto, los materiales constituyen el primer elemento de los costos, porque evidentemente si no tenemos materiales no podemos hacer procesos de transformación y no podemos vender productos terminados. Este elemento se encuentra conformado por los costos de todos los materiales adquiridos por la empresa y utilizados en la elaboración de un producto. Ojo, tienen que ser productos o materiales que entren dentro del proceso productivo, porque si nosotros compramos pino para la limpieza o la sanitización de las oficinas, no entra dentro del proceso productivo, se le considera otro tipo de gasto, pero no un gasto directamente a costo. No sé si me explique. Y esto implica que no necesariamente todo lo que compra la empresa se va a meter dentro de el costo de materiales, ¿no? Para que hagamos una pequeña diferenciación. Y esto implica que nosotros logremos enumerar el número de materiales necesarios para realizar un producto. Esto se debe de administrar en los departamentos de producción, verificar dentro de los mismos para determinar el número exacto de elementos que vamos a utilizar para determinar una cantidad específica de producto a desarrollar. En segundo lugar vamos a tener lo que es la mano de obra, y la mano de obra se refiere al esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformación del material directo o de producción terminada. En la foto vemos una gran cantidad de personas, me imagino que están en una empresa de
de costura, ¿no? Y si en el pasillo estuviera una persona limpiando o trapeando, a ella no la incluiríamos dentro de la mano de obra, porque no está directamente ligada al proceso productivo. Y esto implica que a ella no la tomemos en cuenta desde el punto de vista de la mano de obra directa. En muchas ocasiones y en las empresas se le consideraba mano de obra calificada, que entraba directamente en el proceso productivo y así era mucho más fácil distinguirla, ¿no? Ya dependerá de cada empresa lo que determine en términos de su nombramiento, pero al final de cuentas la acción es exactamente la misma. Y después tendremos costos indirectos de fabricación, también llamados cargos indirectos, que representan aquellos desembolsos incurridos en el proceso productivo distintos al material directo o a la mano de obra directa, que no pueden ser asignados directamente y atribuidos a cada unidad de producción, o sea, a cada unidad que vamos a producir, a cada producto. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer una clasificación de qué elementos entran como cargos indirectos, por ejemplo, y hacemos solamente un estimado para determinar el cargo indirecto de la luz, ¿no? Cuando prendimos la maquinaria y empezamos a transformar los materiales. También hacemos un cargo indirecto por el sueldo del gerente o de la secretaria, ¿no? Que no entran en el proceso productivo, pero que sí intervienen en la planificación del mismo. Por lo tanto, ahí nosotros tendríamos que considerar muchos cargos indirectos para determinar cómo es que entran en el proceso productivo. Lo ideal sería que tuviéramos pocos cargos indirectos, pero realmente eso no sucede. Hay ocasiones en que sí tenemos más personal administrativo que personal operativo que entra directamente en el proceso productivo como mano de obra y que lo tenemos que considerar, ¿no? Sobre todo hoy en día, como parte de la industrialización y la tecnificación de los procesos, cada vez menos personas intervienen en esos procesos, pero debemos tomarlas en cuenta. Por lo tanto, ya tenemos la materia prima, la mano de obra y los cargos indirectos que van a formular todo el procedimiento. Debemos decir que a través de estos tres elementos se formulan una gran cantidad de estrategias, elementos, fórmulas, formas de trabajar y sobre todo técnicas de trabajo para determinar el mejor uso de estos tres elementos. Una vez que tenemos en cuenta estos tres puntos, vamos a pasar a la clasificación de los costos y vamos a tener la primera clasificación que es bajo la modalidad y vamos a tener modalidades de costos de materias primas, modalidades de costos por aprovisionamiento, costos por personal, costos por servicios exteriores, costos por amortización, costos financieros y costos por provisiones, ¿no? Entonces aquí tendremos muchos elementos que vamos a clasificar como costos y que los podríamos establecer en los diferentes procesos productivos que la empresa tenga para determinar claramente cuánto me cuesta a mí producir una unidad, porque esa finalmente es la finalidad de cualquier costo. Digamos, los costos que según se puedan asignar o no de manera objetiva al producto determinado, desde el punto de vista de su asociación o identificación con el producto, un departamento, una orden específica o una actividad. Los costos se clasifican en costos directos y en costos indirectos. Sí, aquí tenemos departamentos, funciones o actividades. Por ejemplo, la transportación de las de los productos ya terminado es un costo indirecto porque no entra dentro del proceso de fabricación, pero sí es necesario para que se realice el proceso de venta. Y entonces aquí nosotros tenemos que clasificar ese costo y asignarle un precio y seguramente determinar una cantidad de tiempo y de mano de obra determinada para su uso. Nosotros podríamos considerar que esa es una de las técnicas que normalmente se hace, considerar al chofer como mano de obra y ahí y el tráiler, la camioneta o el automóvil se considera maquinaria. Esta es la forma más fácil de considerar un costo porque los agrupas en una misma función, pero evidentemente el precio que un
operador de tráiler o un operador de equipo de transporte será más alto que el de un obrero. Y esas serían las diferentes variantes que podríamos tener sobre los costos directos y los costos indirectos. Por otro lado, los costos directos evidentemente es la materia prima y la mano de obra que producen, que transforman dichos elementos en productos ya terminados. Por lo tanto, los costos directos se pueden repartir objetivamente entre los distintos productos, ya que sabemos con total precisión en qué medida y en qué cantidad y sobre qué fueron diseñados y qué van a producir. Por lo tanto, los costos directos son fácilmente identificables en el proceso productivo y fácilmente determinables porque nosotros los observamos como productos ya terminados. Es necesario considerar que estos serán los menos, les decía, en los procesos actuales, ya que la mayoría de las empresas pues ya utiliza métodos tecnológicos donde el ser humano difícilmente mete las manos para producir algo. Solamente en las microempresas o en los talleres se podría utilizar más visualmente la técnica de costeo directo, pero en las grandes industrias o en aquellas donde se producen con máquinas el 90 o el 80% del proceso es difícil identificarlo. Después lo que son los costos indirectos, aquellos que no se pueden repartir objetivamente entre los diversos productos, ya que no se conocen en qué medida cada uno de ellos es responsable del mismo. ¿Sale? No podemos determinar la luz del almacén, cuánto se gastó por cada producto, porque es realmente complicadísimo y la verdad sería ocioso hacerlo, ¿no? Determinar, el producto X en su unidad número 1100 gastó 13 centavos de peso en luz, ¿no? O sea, sería una actividad que realmente no nos interesa, que no nos va a dejar un beneficio, que difícilmente le vamos a encontrar una utilidad. Y entonces lo que tratamos de hacer es establecer una medida promedio, ¿no? En la que se considere el elemento, pero que no estamos del todo seguros. Por lo tanto, ahí el costo sí puede considerarse un elemento que no es tan preciso. No así en los costos directos, porque ahí sí será altamente preciso, pero no aquí, porque es difícil determinar cuánto de luz voy a utilizar o cuánto del espacio físico en el que guardé los materiales lo estoy utilizando y me está generando un ingreso o una pérdida. Por lo tanto, ahí sería importante e interesante determinar métodos más precisos para los costos indirectos, pero repito, esta materia, es microeconomía y no administración de la producción. Ya cuando veamos administración de la producción tendremos más detalles acerca de esta clasificación. Después lo que nosotros vamos a tener será cómo el costo afecta la toma de decisiones de las personas, y no de las personas sino de los departamentos, y cómo las decisiones afectan a la actividad de toda la empresa y de todos los componentes que en ella existen. Sí, el costo es una de las áreas más estratégicas que nosotros podamos encontrar, porque la función primaria del costo es obtener el precio que le cuesta a la empresa fabricar una unidad producida. Y bajo ese contexto nosotros tendríamos que determinar cuántas unidades debo producir para obtener ganancia y cuántas unidades no debo producir para generar desperdicio. Por lo tanto, en la toma de decisiones es importante establecer a los costos como un sistema de información y de datos que le permiten a los diferentes departamentos o a la administración en general poder ejercer diferentes técnicas y diferentes procedimientos que ayuden a la recuperación de la inversión y a la obtención de utilidades cada vez más altas. Mediante los costos se logra la determinación del margen de utilidad de la empresa y por ende se conceden los resultados reales de la operación o de la entidad. En este sentido, los costos se convierten en una herramienta indispensable para evaluar a la organización
como un todo. Sí, porque el todo es el producto. El producto es el representante de todo el esfuerzo que desarrollan todos los departamentos, todas las funciones, todas las actividades y todos los empleados. Por lo tanto, cuando nosotros identificamos nuestro producto como el todo, podemos determinar que ese todo expresa claramente las decisiones que hemos tomado para sacar un producto, ¿no? Puede ser que usted coma una quesadilla, pero la quesadilla representa a la señora que la está haciendo y representa el comal con que frío la quesadilla, y el aceite y la lechuga son una representación de lo que la señora en teoría quiere darle a conocer al consumidor. Y en el momento que usted le da palomita a su quesadilla, usted está avalando que la toma de decisiones de la señora acerca de todos los componentes que generaron, todas las materias primas y la mano de obra y que se generaron para desarrollar su producto, son eficientes. Y entonces nosotros hacemos exactamente lo mismo en las empresas. Por lo tanto, sí, los costos son importantísimos a la hora de tomar decisiones y son importantes al expresar cómo la empresa se esfuerza en ofrecer un producto de calidad a un precio sostenible con alto margen de ganancias. Por lo tanto, en la parte de la organización, nosotros vamos a tener que establecer una coordinación entre prácticamente todos los departamentos para que estos funcionen de manera uniforme y homogénea, para que no haya retrasos, para que la información llegue, para que los trabajadores sepan lo que tienen que hacer, para que los trabajadores determinen una calidad moderada, alta o estándar para la fabricación de su producto, y tendremos que tener una información constante y tendremos que hacer análisis constantes sobre la situación de la empresa y del funcionamiento que ella tiene. Por lo tanto, la organización es fundamental en los costos porque digamos que el área de producción es el corazón de la empresa. Siempre y cuando nos dediquemos a producir, ¿estamos de acuerdo? Y entonces ese corazón debe funcionar a un ritmo y debe tener una cadencia y debe tener una forma sobre de la cual siempre esté funcionando, porque si no lo hace, entonces tenemos una empresa enferma y tenemos una empresa que no nos va a dar los resultados que nosotros queremos. Y luego ya pasaríamos, una vez que establecemos la organización de los costos, pasaríamos a la administración. Que la administración no es otra cosa más que el cumplimiento o el desarrollo de departamentos como las compras, como las contrataciones, como el manejo de la nómina, como los sistemas de contabilidad, como la gestión financiera, como el manejo de los gerentes, que a través de estas funciones nosotros logramos que toda la empresa sea un reloj gigante que nos permite a nosotros, en el momento en que nosotros lo solicitamos, darnos la hora. Y cuando la empresa nos da la hora y es puntual y es correcta y es exacta, entonces sabemos que tenemos una empresa que está caminando y que está bien coordinada y bien administrada por los diferentes administradores o gerentes que tengamos. Entonces la administración sí nos ayuda para generar costos más apropiados y generar buenas tomas de decisiones en relación a lo que producimos. Así que el trabajo primario del administrador sí es con menos hacer más, y una vez que tengo las actividades que tengo que hacer con pocos recursos, yo trato de que cada una de las funciones sean desarrolladas en forma de lo más eficiente posible. De producción que les decía, pues son el corazón de la empresa, donde nosotros vamos a identificar el número de unidades a producir, lo que tenemos que producir, en qué tiempo lo tenemos que producir, cuáles son las fechas en las cuales nosotros debemos producirlo, qué calidad le voy a otorgar a los diferentes productos que estoy elaborando, porque debemos hacer una aclaración: no todos los productos que se fabrican en una empresa salen al 100% de la calidad, ¿no? Salen a un porcentaje donde el consumidor considera que la calidad es correcta, ¿no? Donde vamos a tener que hacer nuevos diseños de producción, nuevos diseños de empaques o de envases, y donde prácticamente
hacemos la magia, donde transformamos las materias primas en productos ya terminados. Después tendríamos el área comercial de el almacenamiento, de la distribución, de despachar los diferentes pedidos que tenemos a los clientes y que nos ayuda al proceso de ventas. Que el proceso de ventas es lo que completa la dinámica donde yo compro materias, las transformo, las vendo y una vez que las vendo vuelvo a comprar materias para transformarlas, venderlas y otra vez, ¿no? Entonces el área comercial es un área que también necesita conocer los costos para determinar un precio de salida, un precio de entrada, un precio por producto que ya es conocido o un precio, perdón, que me haya trabado, perdón, o un precio de promoción. Y en estos datos nosotros poder tomar buenas decisiones. Y por lo tanto, ahí nosotros podemos lograr una coordinación total entre los diferentes departamentos y las diferentes áreas para lograr un buen funcionamiento de la empresa. Una vez que analizamos estos datos, nosotros tenemos que pasar a un concepto y una técnica que se llama la sustitución de factores. Que la sustitución de factores no es otra cosa que utilizar un material alternativo para la fabricación de un producto y que este material alternativo no esté en complejidad con el funcionamiento, uso, sabor, textura, durabilidad del mismo, ¿no? Y esto me permite a mí la disminución de los costos sin afectar de manera general la totalidad del producto. Es una cosa que se hace muy comúnmente en prácticamente toda la industria, donde utilizar una sustitución de un factor lo que me permite es la disminución del costo y a través de la disminución del costo yo poder entender que no necesito sacar un producto con el total de la calidad requerida, que puedo sacar un producto con una calidad inferior sin que ésta se vea reflejada en la opinión del consumidor. Un ejemplo muy contundente que usted debe de entender, sobre todo para los caballeros y también creo que las damas, ¿no? Si es que no está mal decirles así, ¿no? Porque creo que hay que seguir algunos protocolos para llamarlos damas o caballeros, pero espero no ofenderlos, ¿no? Son los botones de un blazer para las niñas y una camisa para los caballeros. Si de repente ustedes compran una camisa o un blazer y no se van a dar cuenta de la calidad de los botones o del hilo con que unieron el botón a la camisa. No se dan cuenta, muchachos, realmente no les interesa. Y entonces ahí, en ese pequeño factor, yo hago la sustitución de factores. En lugar de un hilo de una calidad 90, yo utilizo un hilo de calidad 75 y a final de cuentas, si el botón cae en los siguientes 8 meses, ustedes no le van a asignar una mala calificación a la camisa o al blazer, porque van a decir, es normal que esto suceda e incluso ni siquiera me di cuenta cuando se cayó el botón, ¿no? Y entonces esto nos permite sí poder jugar con la totalidad del producto, donde podemos utilizar sustitutos y estos sustitutos respondan de manera eficiente y no comprometan a la totalidad del producto. La combinación óptima de factores productivos se alcanzará cuando el cociente entre el producto marginal y el precio de cada factor productivo sea el mismo para todos los factores utilizados en la empresa. No importa que utilices una calidad 80, no importa que utilices una calidad 70, si el precio de salida no cambia, entonces tu factor de sustitución es correcto y no tendremos por qué modificarlo. Y ahora pasaremos a un elemento básico de la técnica de costos. El primero sería el isocosto. ¿Qué es el isocosto? Ustedes harán una mirada de asombro, ¿no? Espero que lo hagan, donde dice que expresa las diferentes combinaciones de capital y trabajo que una empresa puede adquirir, dado los desembolsos totales de la empresa y los precios de los factores. Esto es que expresa las diferentes combinaciones de capital y trabajo que una empresa puede adquirir dado los desembolsos totales de la empresa y los precios de los factores. ¿Y esto cómo se interpreta? Pues muy simple, un isocosto es la mezcla del capital más el trabajo y la obtención de una ganancia. Y
El isocuantas es un concepto microeconómico en el cual representa diferentes combinaciones de factores que proporcionan una misma cantidad de producto. Esto es, usted se ha comido una bolsa de papas Sabritas, ¿no? ¿Y alguna vez ha reclamado por la cantidad de papas Sabritas que le venden? Y la respuesta es no. Entonces, las Sabritas hizo muchos estudios, donde nos da una bolsa que es 75% mayor al producto que nos ofrecen, y nosotros no hacemos ningún reclamo porque consideramos que la cantidad de papas que comemos es la suficiente para una persona o para dos para satisfacer nuestra necesidad o nuestro deseo en ese momento. Por lo tanto, este factor es uno de los que nosotros encontramos como más representativo para la disminución de costos, ¿no? Porque de repente yo podría venderle en unas pastillas Halls, que espero todavía existan porque tiene mucho que no compro unas, 12 pastillas, y digo, no, la gente con 8 o 9 se va a conformar. Ustedes compran un paquetito de pastillas Halls y ni siquiera determinan cuántas traen. Y ustedes no se quejan, ¿no? Los chicles, ¿cuántos chicles trae una cajita? No saben, muchachos. Más sin embargo, pagan sus chicles bien contentos. Y entonces aquí se ejecuta ese principio donde yo puedo dar menos en relación a la identificación del cliente en relación a su precio. Y es ahí cuando yo puedo jugar con los costos, ¿no? Porque no me va a interesar como mucho la cantidad, ¿no? Porque no le tomo mucho aprecio. Porque incluso para mí pasa desapercibido. Y es una técnica que se utiliza desde hace muchos años, donde yo trato de proporcionar la misma cantidad de producto en un mismo envase o una cantidad menor en un envase mayor, y que el consumidor no tenga problema en seguir adquiriendo el producto. Y luego ya pasaríamos a lo que nosotros conocemos como la técnica del costo mínimo. ¿Y qué es la técnica del costo mínimo? Básicamente es un algoritmo, y cuando digo que es un algoritmo es un elemento tecnológico desarrollado con el objetivo de resolver problemas de dos variables, bueno, de tres variables fundamentalmente. La transportación, cuánto me cuesta la transportación, perdón, la distribución y los diferentes métodos de logística que nosotros llevamos a cabo. Porque también debemos considerar que yo fabrico mi producto, pero todavía lo tengo que distribuir o se lo tienen que llevar. Y eso implica un costo. Un costo que puedo yo pagar, un costo que podemos pagar entre el cliente y yo, o un costo que paga el cliente, pero que tendría que bajar el precio de venta porque él se está encargando de ese proceso. Y entonces yo debo considerar a través de un algoritmo cómo desarrollar una mejor transportación o una mejor distribución a partir de los métodos de logística que tenemos disponibles. Por lo tanto, esa es una de las técnicas que se utilizan, sí, muy importantes, pero solamente para este factor. Los algoritmos nos permiten determinar las ofertas y las demandas y dónde debemos de llevar más producto o menos producto a partir de las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales del momento que se esté viviendo. ¿Vale? Por ejemplo, en enero nosotros sabemos que mucha gente, en diciembre tiene sus propósitos navideños, y el propósito navideño número uno por excelencia en el mundo mundial es bajar de peso, ¿no? Todos queremos bajar de peso, a poca gente lo hace, hoy cada vez un poquito más, pero lo primero la lógica imperante es el 1 de enero, el 2 de enero me voy a inscribir en el gimnasio. Y cuando me inscribo al gimnasio, yo tengo que cubrir algunos factores que no he cubierto, como por ejemplo los tenis que tengo que llevar, la ropa deportiva que tengo que tener, dónde voy a llevar mi agua, tengo que comprar una toalla. Y entonces, si ustedes son un poquito estudiosos de las técnicas del costo mínimo, lo que yo tengo que hacer es que en enero yo tengo que hacer una promoción de tenis. O en diciembre, entre diciembre y enero, una promoción de tenis. Pague
dos y lleves el tercero gratis, ¿no? Y de repente la gente dice, sí, lo necesito, lo quiero y lo adquiero. Y entonces ahí yo me estoy ahorrando o yo estoy generando una promoción para que al final de cuentas la persona pague los tres tenis, pero que se sienta muy a gusto de tenerlos, ¿no? Porque aparte compra mucho volumen. O las gorras, o los guantes para gimnasio, o las toallas, ¿no? Y de repente nosotros no nos damos cuenta, porque esa es una de las funciones de la mercadotecnia que es más importante, que no nos demos cuenta de lo que esté pasando, más sin embargo, subjetivamente sí darnos cuenta y adquirir el producto. Y es parte de la técnica del algoritmo, ¿no? Determinar a través de métodos sutiles y de bombardeo sutil cuántas unidades de producto debemos adquirir. Y luego ya tendríamos la economía de escala, que esto ya es un término mucho más económico, donde la escala es una situación en la que una empresa reduce sus gastos de producción al expandirse. Se trata de una circunstancia en la que cuanto más se produce, el costo que tiene la empresa por fabricar un producto es menor. Y dices, achis, achis, achis. Sí, muchachos, si ustedes producen 5 unidades, el costo es de 5 pesos. Pero si ustedes producen 500 unidades, el costo será de 5 pesos. Pero ustedes, si ustedes producen 5,000 unidades, el costo será de 4,50. Esa es la economía de escala. A mayor producción, menor precio de fabricación. A menor nivel de producción, mayor costo de producción. Y entonces es uno de los factores que nosotros buscamos cumplir, donde producimos mucho y nuestros costos bajan. Porque lo mismo me da producir 100 unidades que 1000 unidades. Ya tengo la maquinaria, ya tengo el personal, ya tengo el camión que la va a distribuir. Entonces lo que quiero es llegar a muchas más personas para que los costos se mantengan o bajen. En la economía de escala se produce un mayor beneficio por cada unidad extra que producimos. Sí, si nosotros producimos 5 unidades a 5 pesos y luego producimos 500 a 5, empezamos a tener una ganancia más alta por vender las otras 495 unidades más. Y la utilidad va a ser mayor porque yo ya pagué por 5 unidades. Entonces se busca que en las economías de escala haya más consumidores, y por eso es que nosotros tenemos que consumir constantemente, y por eso la mercadotecnia y la economía nos bombardean todos los días para adquirir diferentes productos que tal vez no necesitamos, o que sí necesitamos pero no como medidas urgentes. Por lo tanto, la economía de escalas nos ayuda o le ayuda a las empresas a que el individuo siempre esté consumiendo. Ejemplo, ¿les gustan los cigarros? Y si a alguno de ustedes les gusta el cigarro, ¿cuántos cigarros se fuman en un año? Y si ese año lo pudiéramos transformar en dinero, ¿cuánto dinero gastaron en cigarros? Y cuando se den cuenta se van a ir de espaldas, porque es una gran cantidad de dinero que se fue directamente a las empresas cigarreras. La escala va a trabajar con una fórmula muy simple, simple en su contexto, difícil en su evaluación. ¿Y cuál es? La economía de escala va a trabajar con dos elementos. El costo unitario es igual al costo de la maquinaria entre el número de unidades de producción fabricadas. Y ahí yo tengo ya el costo unitario sobre la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos, que son fijos, y yo le tendré que agregar el costo de la maquinaria entre el número de unidades. Que ya tengo la maquinaria, ¿qué necesito hacer? Generar más unidades a producir. Y mientras más unidades a producir tenga, mejores posibilidades voy a tener de que el costo se mantenga y que la ganancia se incremente. Hay dos tipos de economía de escala. Lo que es la economía de escala interna, que surge dentro de la propia compañía, donde donde mi producto es muy bueno y donde la gente lo quiere comprar, y yo empiezo a bajar los costos. Y otra es la externa, nace de los factores externos como el tamaño de la industria, donde yo tengo una industria muy grande que se generó a través de otras empresas competidoras, a través de empresas internacionales, y donde lo que yo quiero es que la gente siga comprando
los productos míos o similares a los míos, porque al final de cuentas vamos a generar el consumo y el consumo se debe mantener a través de diferentes medios, pero donde yo deba producir muchas unidades y esas unidades me salgan más baratas, ¿no? Aquí en ocasiones pensamos que los empresarios son personas que sí sufren mucho, pero la realidad es que no, o sea, sí invierten mucho dinero, sí generan mucho ingreso, pero ellos le ganan el 300, el 400, el 600% a un producto. No nos debe de extrañar ni nos debe de espantar. Así son las reglas de la economía y los empresarios las siguen 100%. Y ya para finalizar hablaremos del punto crítico, que es el punto de equilibrio donde yo ni gano ni pierdo. Y este punto de equilibrio lo tenemos que saber expresar porque nosotros necesitamos determinar el número de unidades que debemos de producir previo a la generación de ganancias y posterior a la generación de ganancias. Si yo vendo 5 unidades, estoy en el punto de equilibrio porque no gano ni pierdo, pero a partir de la 11 empieza la ganancia, pero a partir de la 9 genero pérdida. Y entonces yo debo analizar a partir de las unidades a producir cuál será mi punto de equilibrio y cómo lo tengo que superar. Por mi parte todo, muchachos, les quiero dar las gracias. Hoy es un video muy cortito, la verdad tuve problemas con mi computadora, se puso un poco loca. Esta es la segunda vez que grabo, la primera no sé qué pasó, pero no grabó. Y hoy traté de hacer, bueno, y ahorita lo traté de hacer más comprimido para que no me pase otra vez lo mismo. Nos vemos en la sesión Zoom y que tengan bonito día.